Todo comenzó la noche del 3 de abril, exactamente un mes después de la muerte del Papa. Pero no fue una noche cualquiera. Fue una noche que me desgarró el alma. Una noche que todavía me quita el sueño. Estaba sola en mi cuarto. Las luces apagadas. El mundo dormía, pero yo no podía. Había algo opresivo en el aire, como si algo invisible me observara. Oraba, pero no era una oración común. Era un grito desde lo más hondo de mi espíritu. No entendía qué me pasaba. Solo sentía que el cielo estaba llorando algo que la tierra no quería ver. Mi nombre es Sara. Tengo 34 años y vivo en un pequeño pueblo al sur de México, donde crecí entre tradiciones y una fe profunda, pero muchas veces sin entender realmente lo que significa entregarse a Dios. Soy madre soltera, trabajo como maestra y aunque siempre he sido creyente, jamás imaginé que Dios me abriría una puerta a un mundo que pocos conocen. Lo que voy a contarte no es un sueño, ni una pesadilla, ni una alucinación causada por el cansancio o la soledad. No, esto es una advertencia. Una visión real que Dios, en su infinita misericordia, me permitió ver. Una experiencia tan impactante y dolorosa que marcó mi vida para siempre y me obliga a hablar, aunque sé que muchos preferirán cerrar los ojos ante esta verdad. Porque no vine aquí para consolar tu orgullo ni tu tibieza. Vine a sacudir tu alma, a encender en ti el fuego santo del arrepentimiento y la urgencia de buscar a Cristo. Esa noche una fuerza invisible me levantó de la cama. Mi cuerpo quedó inmóvil, pero mi espíritu fue arrebatado. Lo siguiente que sentí fue un viento helado envolviéndome. Abrí los ojos y me encontré de pie frente a un enorme portal oscuro, envuelto en humo y lamentos. Una voz me habló, no desde afuera, sino dentro de mí. Lo que verás es oculto, pero debes hablar. Es tiempo de despertar al mundo. El portal se abrió y fui arrastrada al interior. Un calor insoportable me envolvió y los gritos, ¡oh, los gritos! No hay palabras humanas para describir la desesperación que oí. Entonces lo vi, a él, al Papa. No diré su nombre. Dios me lo prohibió, pero era él. Lo reconocí al instante. No estaba sentado en un trono dorado como muchos imaginan. Estaba encadenado, rodeado de demonios burlones. Su vestidura papal estaba quemada, su rostro torcido por el tormento. Vi cómo, semana tras semana, se le mostraba la verdad. Cada día era como 1000 años en ese lugar. En la primera semana, fue obligado a caminar sobre brasas ardientes mientras se proyectaban delante de él las palabras de Cristo. El que quiera ser el primero, sea el siervo de todos. Marcos 10:44. Pero él en vida se había exaltado como rey entre hombres. Había aceptado adoración. Había encubierto la verdad con dogmas humanos. Y ahora, cada paso que daba sobre esas brasas, se le recordaban las almas que se perdieron por haber confiado en un sistema, y no en Jesús. Yo lloraba, quise huir, pero la voz volvió a hablar. No te he traído aquí para que temas, sino para que adviertas. El engaño es profundo. Muchos creen seguirme, pero siguen a los hombres. No podía moverme, no podía cerrar los ojos. Cada segundo en ese lugar era eterno. El aire estaba cargado de odio, de desesperanza. Y mientras el Papa caminaba sobre ese sendero ardiente, algo más sucedió. Algo que me rompió por dentro. Comenzaron a aparecer rostros. Rostros de miles, millones de personas, gente de todas las naciones, edades, culturas. Todos ellos tenían algo en común. Habían depositado su fe en un hombre, no en el Hijo de Dios. Nos dijiste que Él era el camino, decían. Nos dijiste que obedecer al Papa era obedecer a Cristo. Pero nunca nos hablaste del arrepentimiento, ni del nuevo nacimiento. Y mientras hablaban, el Papa gritaba. Se tapaba los oídos. No quería oír, pero no podía escapar. Una criatura alta como una torre, vestida con túnicas negras y ojos como fuego, se acercó a él. No caminaba,
Se deslizaba, flotando. Con una voz que hizo temblar hasta mis huesos le dijo: «Tú tomaste el lugar de Cristo. Permitiste que te llamaran Santo Padre cuando solo uno es santo». Yo sabía que eso era verdad. Mateo 23:9 dice: «Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos». Pero eso fue ignorado, reemplazado, pisoteado, y ahora cada título, cada reverencia, cada beso en su anillo era presentado como evidencia. «Fuiste advertido», dijo la voz. «Aún en secreto escuchaste a mis siervos, pero no te arrepentiste. Amabas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios». Yo lloraba. Le grité a Dios: «Es demasiado, no puedo más». Pero Él respondió con firmeza: «Mi justicia es perfecta, y mi misericordia fue ignorada». El ambiente cambió. La segunda semana comenzaba. Vi un salón lleno de riqueza, columnas de oro, frescos en el techo, cálices brillantes. Pero bajo el suelo había serpientes, muchas, miles, todas deslizándose entre los cimientos, y entonces lo vi otra vez, el Papa, rodeado de cardenales y obispos. Todos reían, brindaban, planeaban cosas que no se deberían mencionar. Vi documentos firmados con pactos ocultos, escuché conversaciones que hablaban de control, no de almas, y entendí: esto era corrupción espiritual. El oro cubría el pecado. La apariencia de santidad ocultaba la lepra del alma. Dios me susurró al oído: «Hay un pueblo que se me acerca con sus labios, pero su corazón está lejos de mí». Isaías 29:13. Y entonces supe: el juicio no era solo para un hombre, era para un sistema. Uno que se había alejado del corazón de Dios. La tercera semana fue aún más impactante, más oscura. Todo se volvió silencio. Un silencio tan espeso que dolía en el pecho. Ya no había fuego ni gritos, solo una sombra espesa que cubría todo. Entonces apareció un enorme espejo en medio del lugar, alto, imponente, con bordes tallados en símbolos que yo no entendía. El Papa fue obligado a mirarse en él, pero no vio su rostro, vio escenas, imágenes de su vida pública, sus viajes, sus discursos, sus gestos de humildad. Miles de personas lloraban viéndolo, tocando su túnica, creyendo que estaban más cerca de Dios solo por estar cerca de Él. Pero detrás de cada escena se proyectaban los verdaderos pensamientos de su corazón, pensamientos de orgullo, de control, de manipulación, y cada uno era leído en voz alta por la misma criatura de ojos ardientes. Dijiste servir al pobre, pero amaste más los aplausos. Predicaste paz, pero hiciste alianzas con lo impuro. Le hablaste al mundo de Cristo, pero nunca hablaste del arrepentimiento. Yo temblaba. Me costaba creer lo que estaba presenciando, pero sabía que no era una mentira. El Espíritu me daba testimonio. Todo lo que estaba viendo era verdad. De pronto, el espejo se rompió, y una nube negra salió de él, envolviendo al Papa y a todos los que habían participado en ese teatro espiritual. Entonces oí una frase clara como el día: «Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A esto se evita». 2 Timoteo 3:5. Lo entendí con todo el corazón. La religión sin transformación es muerte. Y eso era lo que había ocurrido. Una institución vestida de blanco por fuera, pero podrida por dentro. Vi cómo miles de personas dentro de esa nube eran llevadas por un río de oscuridad, repitiendo frases religiosas, sin entender que habían vivido engañados. Fue ahí donde escuché algo que me atravesó el alma: un ángel llorando. Lloraba por las almas que se habían perdido no por maldad, sino por ignorancia, por haber confiado en hombres, en títulos, en dogmas, y no en la verdad viva que es Jesucristo. Y Dios me dijo: «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». Oseas 4:6. Me sentí pequeña, incapaz, rota, pero su voz volvió a mí con poder:
Te he mostrado esto para que hables, porque aún hay tiempo, aún hay esperanza. Cuando comenzó la 4ª semana, lo sentí de inmediato. El juicio final se acercaba. Todo el infierno se preparaba para presenciar algo diferente, algo terrible. Una gran sala se abrió ante mí, como si el corazón mismo del infierno hubiera sido expuesto. Las paredes estaban hechas de manos. Sí, manos humanas, extendidas hacia arriba, suplicando, arañando, gritando por misericordia. Pero nadie les respondía. En el centro, el Papa fue llevado al estrado. Pero esta vez no venía solo. Una multitud de hombres con vestiduras similares le acompañaban. Papas, obispos, cardenales, teólogos, todos ellos encadenados entre sí. Y fue ahí cuando la voz del juez eterno se escuchó por última vez. Habéis suplantado mi gloria, os hicisteis ídolos, confundisteis la verdad con tradición, cambiasteis la gracia por poder. El Papa temblaba. Ya no tenía rostro, solo una máscara derretida que colgaba de su cabeza. Era la imagen de lo que había querido aparentar, pero que ya no podía sostener. Un ángel se acercó y con voz de lamento exclamó: «Predicaron en mi nombre, pero yo no los envié». Jeremías 23:21. Y en ese momento fue como si los cielos mismos se abrieran. Una luz intensa descendió sobre el lugar, y aunque yo estaba en medio de aquella visión infernal, sentí una paz inexplicable, porque donde está su presencia, no hay oscuridad que pueda permanecer. Entonces oí una palabra final dirigida a mí. «Sara, diles que no hay otro camino, otra verdad ni otra vida sino Jesús. Diles que me busquen mientras aún pueden hallarme. Diles que no sigan al hombre sino al Cordero que fue inmolado». Caí de rodillas. No podía más. Le rogué a Dios que me sacara de ahí. Le rogué que me permitiera regresar. Y Él lo hizo. Desperté una madrugada, empapada en sudor. La habitación estaba oscura, pero mi espíritu ardía con un fuego que no podía explicar. Lo primero que hice fue tomar una Biblia. Nunca antes la había leído con hambre, con reverencia, hasta ese día. Y ahora estoy aquí, contándote esto, no para criticar, no para ofender, sino para advertir. Cristo no es religión. Cristo no es tradición, Cristo no es una figura ceremonial. Él es vivo, es real y viene pronto. Hoy quiero rogarte con todo mi corazón. No pongas tu fe en lo que parece espiritual, en lo que brilla por fuera. Ponla solo en Jesucristo. Él es el único que salva, el único que transforma, el único que no te fallará jamás. Desde el momento en que volví, algo en mí cambió para siempre. No era solo que había visto el infierno, era que yo sabía que estaba viva con un propósito. Durante días no pude hablar con nadie. Cerraba los ojos y volvía a ver los rostros de esas almas atrapadas en el engaño. Escuchaba sus lamentos, sus súplicas, no por dolor físico, sino por saber que ya no había vuelta atrás. Pero lo que más me atormentaba era saber que muchos de los que aún caminan entre nosotros van directo a ese mismo destino, sin saberlo. En secreto, comencé a orar como nunca antes. Le pregunté a Dios por qué yo. ¿Por qué me mostró eso? ¿Por qué no escogió a alguien más fuerte? Y su respuesta fue clara. Porque tú no lo contarás como una historia, lo contarás como una herida. Y así lo hago. No como una experta, no como una religiosa, sino como una mujer rota que fue testigo del infierno para anunciar el cielo. Comencé a hablar. Primero a mis amigos, luego en reuniones, y ahora aquí, en este video, porque ya no puedo quedarme callada. La gente me miraba raro. Algunos se burlaron, otros lloraron, pero no me importó. No vine a convencerte, vine a despertarte. Vivimos días peligrosos. Días donde la verdad fue sustituida por comodidad, donde se predican evangelios sin cruz, donde se adora a hombres con túnicas, pero se ignora la palabra viva de Dios.
Pero Cristo, Él no ha cambiado. Sigue llamando, sigue salvando y aún hoy está extendiendo su mano. La visión del Papa en el infierno no fue para causar escándalo, fue una advertencia. Una advertencia para ti, para mí, para todo aquel que dice, yo soy cristiano, pero vive como si Dios no viera. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y entonces les declararé, jamás os conocí. Mateo 7, 22 y 23. Esas palabras me persiguen, porque vi con mis ojos a muchos que creían estar bien, y ya era demasiado tarde. Por eso te ruego, no sigas jugando a la fe, no adores títulos, no repitas rituales vacíos. Conoce a Jesús de verdad, en intimidad, en obediencia. Pensé que, al volver, todo quedaría ya, en esa visión, en el abismo del juicio, pero no. El infierno que vi no terminó en ese lugar. Al abrir mis ojos al mundo comencé a notar cosas que antes ignoraba. Iglesias llenas, pero vacías de presencia. Altares adornados, pero sin fuego. Predicadores famosos, pero sus mensajes no provocaban arrepentimiento, solo aplausos. Y fue ahí donde entendí la parte más terrible y oculta de todo esto. El mismo espíritu que vi atormentando almas en el infierno, ya está operando aquí. Engaño, religiosidad, orgullo espiritual, todo envuelto en ropajes santos, pero con un fondo de oscuridad. Jesús lo dijo claro. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Mateo 23, 27. Eso vi, eso sigo viendo, y ese mismo ay sigue vigente. Una vez, mientras oraba en mi cuarto, el Espíritu Santo me reveló algo más. Me mostró una fila de personas que asistían cada domingo a su templo. Cantaban, oraban, daban su ofrenda. Pero al llegar a la presencia de Dios, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Sabes por qué? Porque nunca se arrepintieron de verdad, porque siguieron al sistema, no al Salvador, porque creyeron que ser parte de una iglesia era igual que ser parte del reino. Eso me partió el alma. Desde entonces, cada vez que veo a alguien defendiendo más a un papa, a un pastor o a una denominación que a Cristo, siento ese peso. Ese dolor que no se cura con teología, porque el infierno que vi no se llena con ateos solamente, sino con miles que creyeron, pero no obedecieron. Y ahora que tú estás escuchando esto, no es casualidad, es una sacudida, es una alarma, es un acto de amor desesperado de Dios. Él no quiere tu religión, quiere tu alma, quiere tu entrega, quiere que lo conozcas cara a cara, sin intermediarios. Tú decides. ¿Seguirás el camino ancho, cómodo, popular? ¿O vas a rendirte al único que puede librarte de la condenación eterna? Hubo un momento en mi visión que nunca he podido borrar. Una voz, entre los gritos del infierno. No era como las demás. No maldecía. No gritaba de odio. Era una súplica, una voz quebrada, pidiendo una última oportunidad. Me acerqué y lo vi. Era un joven, tal vez de 20 años, su rostro lleno de desesperación, sus ojos vacíos, y entre llanto me dijo, yo escuché, pero no quise cambiar, pensé que tenía tiempo. Esas palabras me destrozaron, porque es exactamente lo que muchos hoy están pensando, que todavía hay tiempo, que mañana cambiarán, que aún pueden seguir disfrutando del mundo, pero el infierno está lleno de los que pensaron igual. Yo vi a personas que habían sido buenas, morales, incluso generosas, pero que rechazaron al Hijo. Porque Jesús no vino a buscar personas buenas. Él vino a salvar a los perdidos, a los que se arrepienten, a los que reconocen que sin Él están muertos. En mi visión, escuché al Señor decir algo que me marcó. No todos los que me mencionan con los labios me conocen con el corazón. Y esas personas no entran al reino. Hay una urgencia real, una urgencia que las iglesias cómodas ya no predican, una urgencia que ha sido silenciada por miedo a ofender. Pero el Evangelio de verdad ofende para salvar.
El joven me miró una vez más antes de desaparecer entre las llamas, y en sus ojos solo había una súplica muda. Ve y diles la verdad. Por eso estoy aquí. Por eso no callo, porque cada vez que dudo, recuerdo su rostro. Y no puedo permitir que más almas caigan sin haber sido advertidas. Tú que estás viendo esto, no ignores esta advertencia. No es un cuento, no es un susto. Es una puerta de escape antes que sea demasiado tarde. Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mateo 7:13. Hoy esa puerta está abierta. Después de todo lo que viví, después de ver el infierno, de oír los gritos, de entender la profundidad del engaño, quedó una sola convicción en mi alma: no hay tiempo que perder. Jesús está volviendo, no como un cordero callado, sino como un rey que viene a juzgar. Y muchos no están listos. Vi a líderes religiosos en tormento, a jóvenes con promesas que nunca se cumplieron, a padres, madres, abuelos, todos unidos por una misma tragedia. Vivieron sin Cristo de verdad. Y ahora, tú que escuchas esto, estás en un momento clave. Esto no es solo un video, es un grito del cielo, una advertencia antes de que sea tu nombre el que no esté escrito en el libro de la vida. Jesús no quiere tu perfección, quiere tu entrega. Quiere que sueltes la religión muerta, que dejes la tibieza, que apagues las voces del mundo y escuches solo la suya. Él está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Vas a dejarlo entrar o lo vas a dejar fuera otra vez? No sé por qué a mí me fue revelado esto. No lo merezco. Pero sé que si hoy estás oyendo mi voz, es porque también tú fuiste escogido para ser sacudido y despertado. Ya no hay excusas. Ya no hay más tiempo para jugar con lo sagrado. Ya no hay espacio para seguir a ídolos con rostro piadoso. Es Cristo o nada. Es rendición o condenación. Es vida eterna o fuego eterno. La decisión es tuya. Pero escúchame bien, no tomar una decisión ya es una decisión. Ora, arrepiéntete, busca a Jesús con todo tu corazón. No esperes un domingo, no esperes otro video. Hazlo ahora, aquí, como estás. Y si ya conoces al Señor, entonces levántate, despierta, habla, porque millones aún no han oído la verdad. Y el infierno sigue reclamando almas cada segundo. Yo soy Sara, y no soy nadie. Pero lo que vi me convirtió en una testigo. Y ahora tú también lo eres. Haz algo con esto, antes que sea demasiado tarde.